Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de novela, de serie de televisión, de películas, puede ser también incluso de videojuegos, de cómics, y desarrollamos una cronología, una historia como si hubiera sido, como si hubiera vivido en la realidad. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Joan Watson. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Joan Watson. Bueno, evidentemente este personaje como tal en las novelas de Sherlock Holmes no existía y en la serie de televisión Elementary pues la hacen como su compañera, pero en vez de ser un hombre, que era en las novelas John Watson, pues tenemos a Joan Watson. Bien, Joan Watson, nacida como Joan Jun, nombre chino Jun Jingi, como les he dicho es un personaje de la serie Elementary y inicialmente se trataba del asistente de abstinencia de Sherlock Holmes hasta el momento en el que decidió dejar ese empleo y hacerse socia de Holmes como detective asesor. A pesar de eso, durante toda la serie sigue pendiente del estado de sobriedad de su compañero. Él es interpretada por la actriz Lucy Liu, una actriz estadounidense de ascendencia oriental, y se trata de la primera vez que el personaje de John Watson es llevado a cabo por una mujer. Bien, un poco su biografía, lo que pasó, digamos, antes de llegar a la serie, a Joan Watson. Es hija de Mary Watson y de un hombre de nombre desconocido. Su padre sufría de esquizofrenia y dejó a su madre cuando estaba embarazada. Luego de esto, Mary se casó con Henry Watson y tomó su apellido. Joan Watson trabajaba en el hospital como cirujana, siendo su jefe el doctor Jonathan Fleming. En el hospital también entabló amistad con la doctora Carrie Dwyer. Cierto día, el asesino Aaron Colville llegó de emergencia a su hospital y fue llevado al quirófano. En medio de la operación pudo observar cómo el asesino le susurraba en el oído a su jefe, pero nunca supo sobre qué hablaba. Aaron falleció luego de que su jefe no tomara con tiempo la epinefrina que le estaba dando para revivir el corazón del hombre. A pesar de los incidentes, Joan continuó con su trabajo. Sin embargo, durante una operación cometió una negligencia que le costó al señor Castoro la vida. Le fue retirada su licencia, pero solo durante unos meses. No obstante, Joan estaba demasiado afectada y aunque fue rehabilitada, dejó que su licencia expirase. Joan desarrolló cierto afecto por Joey, el hijo de su paciente. No obstante, sus ganas de ayudar a la gente la empujaron a hacerse asistente para los pacientes en rehabilitación tras la experiencia con un antiguo novio llamado Tai. Después de un tiempo de trabajar como asistente de abstinencia, fue contactada por Mr. Holmes, el padre de Sherlock, para pasar 6 semanas con su hijo después de que saliera de la clínica de rehabilitación. Joan se muda a la casa que el padre de Sherlock le dejó a su hijo y ahí le informa que le asistirá en todo momento para ayudarle a no recaer durante las siguientes semanas. Además le informa que podrá presentarla en público como prefiriese, ayudante, asistente, secretaria, para hacerle más cómoda la vuelta a la sociedad. Poco a poco empezó a conocer más acerca de Sherlock. Sin embargo, el día que le secuestran no tiene más remedio que hablar con el capitán Thomas Gregson y contarle quién es en realidad para que le ayudara a encontrarlo. Cuando queda más adelante con el padre de Sherlock, este le gasta una broma con un amigo actor. Sin embargo, un detalle que este menciona y comenta a Sherlock le afirma a Joan que sabe más acerca del detective, enterándose así que una tal Irene Adler fue la novia de Sherlock antes de fallecer. Esto enfadó a Sherlock, que comenzó a evitarla, pero esto no detuvo a Joan, que empezó a investigar en Hendale, la clínica donde estuvo Sherlock. Finalmente, este acepta abrirse un poco y contarle lo que había pasado con Irene Adler. Con la aparición de M, Joan está a punto de terminar su relación con Sherlock, pero los actos del detective le hacen solicitar al señor Holmes quedarse una temporada más con él, aunque éste se niega. Ella finge que sigue cobrando para estar con Sherlock.
partir de aquí empezarán a aparecer también personajes que aparecen en las novelas de Sherlock Holmes, como Sebastián Morán, el brazo derecho del profesor Moriarty, que es el archienemigo de Sherlock. A esto se le añade que Joan ha empezado a desarrollar interés por las actividades de Sherlock. Un día le dice que sabe que su padre ya no la paga y que está dispuesto a admitirla como aprendiz. Desde entonces Sherlock la empieza a formar como detective consultor y Joan lo acepta como nueva profesión. Después aparecería Irene Adler, y Sherlock decide cuidarla y encomienda a Watson que sea ella quien tome su papel en la escena del crimen. Joan demuestra haber adquirido los conocimientos para ser detective asesor. Más adelante aparecerán también personajes que son muy relevantes digamos, en la historia de Sherlock Holmes, como su casera, incluso su hermano Mycroft Holmes. Bueno, también ya hemos dicho que aparecía el teniente Gregson, que también aparecía en las películas, etc. Más adelante aparecerán también personajes como el de Alison March, que sería como su enemiga, su némesis, una narcotraficante de la alta sociedad. También verá su rivalidad en la nueva protegida de Sherlock, Kitty Winter, y otra serie de personajes que irán enriqueciendo la historia. Bien, las habilidades de John Watson son muy parecidas a las que tenía el John Watson original. John fue a la escuela de medicina y se graduó como la mejor de la clase. Después de esto se convirtió en cirujana durante un periodo desconocido de tiempo hasta que cometió un error durante una operación que finalmente le costó la vida al paciente. El Watson original pues era médico del ejército y también tenía nociones de cirujano. Aunque Joan Watson no vuelve a ejercer, digamos, la cirugía, por decirlo así, la experiencia le es útil en varios casos de Sherlock, porque, por ejemplo, en el capítulo Males Menores, cuando la epinefrina se utilizaba para matar a un paciente en un hospital, Joan fue capaz de deducir cuánto tiempo el asesino tuvo que huir de la escena. Más tarde conoció a una joven que era paciente de un viejo amigo suyo y pensó que la chica tenía endocarditis, cosa que una amiga suya médica no creía posible, y se demostró que tenía razón. En otro capítulo se vio como cuando unas pruebas de sangre encontradas en una escena del asesinato volvieron o aparecieron de nuevo, aunque no tenían ninguna conexión con la víctima, fueron vitales para encontrar al autor. También ha sido, aunque como les he dicho no ha seguido siendo cirujana, pues en un caso de un hombre con un marcapasos también le fue bastante útil. Bien, y durante su tiempo con Sherlock, pues Watson empieza a aprender el razonamiento deductivo, que por ejemplo se muestra en uno de los capítulos cuando una cita suya mintió diciendo que nunca estuvo casado y tenía razón. Sus crecientes habilidades deductivas también se mostraron en otro capítulo cuando vio decoloración en una foto, que incluso Sherlock, que estaba enfermo de gripe en ese momento, no lo vio. Ella ha mostrado tal talento que el archienemigo de Sherlock, Jamie Moriarty, originalmente la despidió como mascota y después llegó a diseñar el asesinato de Elena March, una criminal encarcelada que trató de eliminar a Joan. O sea que ya Moriarty incluso la tenía ya más en cuenta para no una simple acompañante de Sherlock Holmes. Y la historia, como la serie todavía no se ha dado por finalizada, pues puede que evolucione un poco más, pero esto es más o menos lo que podríamos sacar del personaje de John Watson. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente.
También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.